les sirva, puede que a todos les sirva o que a muchos se les transforme en un obstáculo. Ya, disculpen, chiquillos, voy a bajar porque aquí se le está ocurriendo celebrar un cumpleaños. Miren, si ahí está guirnalda aquí, globo, todo, así que nada, son desubicados, yo no haciendo clases, nada que ver. Ya. Ya. Mira, lo que tú planteas es interesante porque precisamente, ¿cuál es la gracia de o cuál es el objetivo de la teoría de situaciones didácticas? Que no es enseñar un contenido, decir, por ejemplo, qué sé yo, las probabilidades es el cálculo de esto o lo otro, sino que el concepto emerja de una situación específica. Ese es el corazón de la teoría. O sea, si tú quieres enseñar la división, mira, les voy a poner un ejemplo, que de hecho esta pregunta me la hizo un profe de matemática que es bien conocido de Chile, que se llama Jorge Soto. Me dijo una vez, supongamos que tú le quieres enseñar a los niños lo que es un número primo, pero los niños no saben división. ¿Cómo lo harías? Entonces, les dejo esa pregunta y si a alguien se le ocurre una idea rápida, me la dice, pero si no, quiero que la piensen. ¿Cómo enseñarle a los niños el concepto de número primo si es que ellos todavía no saben el concepto de división? Y como no saben el concepto de división, obviamente uno no les puede decir un número primo es el número que aquel y solamente se puede dividir por uno y por sí mismo. Número entero, etcétera, etcétera. O sea, como no tenemos la división, no podemos darle ese concepto. ¿Cómo le enseñamos los números primos si no tenemos la división? ¿Puede emerger de alguna situación específica la característica de número primo? Y aquí es lo mismo, o sea, ¿cómo puede emerger la idea de azar, la idea de hipótesis, la idea de certeza, la idea de aleatoriedad, sin definirlo? Y esa es la gracia precisamente de la teoría. Y de hecho, probablemente lo que tú estás planteando también tiene que ver un poco con el tema de la institucionalización, que también es un tema que vamos a ver. No sé si alguien más encontró alguna otra situación que quiera compartir, que quiera indicar. A mí se me ocurrió la respuesta de lo que acabas de hacer, Jorge, de cómo pensar en la existencia de, o sea, cómo reconocer los números primos, que es justamente pensando como las típicas actividades que hacen niños pequeños, que es como separar en grupos. Si tengo un grupo de 7 elementos, yo digo, ¿puedo separar este grupo de tal manera que queden grupos más pequeños, pero con la misma cantidad de elementos? Y van a tener ¿Ya? Y por ejemplo, como intentos, intentar. De 2, le va a sobrar uno. Después, no sé, de a 3, le va a sobrar uno. Y así, pues, tratando de hacer toda la cantidad de agrupar de tal manera que la condición sea que tenga la misma cantidad de elementos. Algo así, se me ocurre. ¿Qué opinan ustedes, chicos? Yo creo que es una buena idea porque finalmente ahí está el concepto de divisibilidad, pero sin expresarlo de manera simbólica o numérica, sino que simplemente como de manera concreta. Los estudiantes pueden ver el agrupamiento con una cierta condición y a partir de eso ver si un número es o no primo. De hecho, pueden hacer experimentos con algún sobrino, hijo, hija, sobrina que tengan y nos cuentan cómo les va. Me gustó. Eso, qué bueno. Y a mí igual me pareció lo que dijo la profe, es una muy buena idea. Y de hecho... ¿Mm? No, tú primero. No, dale. No, yo iba a plantear la situación que encontré. Ah, perfecto. Está bien buena porque es sencilla y contiene los elementos de la teoría de situación didáctica. Es una investigación de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso.
son 5 páginas y presenta la teoría de situación didáctica, pero utilizando la resolución de problemas. Es de Marcela Parragués, ¿no? Sí, Parragués, Marcela Parragués. Sí, justamente Así eso. sí conozco ese trabajo. Sí, justamente aparece el ciclo de la teoría de situación didáctica que mostraban, aparece ahí. Y la encontré bien buena porque la teoría de situación didáctica en este sentido otorga un grado de explicación y de predicción en torno a lo que ocurrirá si empleamos resolución de problemas con una situación. Y a grandes rasgos, lo que leí, la teoría de situación didáctica entra ahí porque primero se tiene que establecer una situación que le llaman situación, no me acuerdo cuánto, una situación adidáctica, digamos, porque, bueno, se establece una diferencia entre situación didáctica y adidáctica. Cuando hay un profesor que quiere enseñar algo, es una situación didáctica, pero las situaciones que nos topamos en la vida, donde no hay una intencionalidad de un profesor, son situaciones didácticas. Pero ocurre que cuando hay una situación adidáctica, hay un aprendizaje por adaptación. Y la situación didáctica se emplea de modo que se incluye la situación didáctica dentro de ella, se genere un aprendizaje por adaptación en este caso, y eso lleve a generar ideas instintivas. Esas ideas instintivas pueden ser estrategias, entre otras, o planteamientos, no sé. Luego de que, y bueno, en el sistema de trabajo aplicado a la teoría de situación didáctica, los alumnos cada uno diseñó una estrategia para el problema planteado. Habían diferentes cuadernillos con baterías de ejercicios distintos y cada uno debía resolver el problema y luego discutirlo en grupo. De esa manera se cumplió la fase de la actividad, la acción, y de formulación, cuando esas serían las dos fases de la teoría de situación didáctica. La formulación sería cuando discutían entre los compañeros por qué las estrategias que ellos escogieron eran las válidas. Y bueno, y me parece bueno porque no es un método conductista donde uno le dice escriban la definición, sino que el alumno mismo llega a un conocimiento instintivo de lo que es. Y luego al finalizar la clase, para que sea didáctico, el profesor tiene que hacer preguntas y llegar a una definición de acuerdo a lo que instintivamente llegaron los alumnos. Eso sería a grandes rasgos lo que decía la investigación. Marco, pero planteaban cuál era la situación en sí, cuál era el medio, sí la plantearon. Si quieren la comparto, a ver, la tengo, no la tengo abierta, déjenme abrirla. A ver, didáctica de la ciencia, TSD. Ya. La voy a compartir ahora. Pero primero tengo que cerrarla y luego compartirla. Ya. Ya. Entonces, aquí está. Esa es la situación con los resultados al tiro. Y bueno, es una regularidad numérica. Y justamente muchos de los alumnos utilizaron regularidades numéricas para resolver. Y otros resolvían empleando dibujos, que también es para ubicarse y son estrategias que se desarrollan. Eso. Bien. Muchas gracias, Marco. De hecho, igual hiciste un buen resumen de los elementos de la teoría y ahora son los que vamos a empezar a ver en profundidad. Y la idea es que a partir de eso, por ejemplo, cada uno de ustedes
o los que quieran vayan compartiendo lo que ustedes en esa situación específica, si vieron aparecer esos elementos que nosotros vamos a definir ahora en la siguiente diapositiva. Esto está acá. Entonces, vamos a ir definiendo los elementos, por ejemplo, lo que significa situación didáctica y situación didáctica, y también un elemento que es súper importante, que es lo que se denomina contrato didáctico. Esta es una investigación del año 1985. Dice, se propuso el siguiente problema a 97 alumnos de segundo y tercer grado. En un barco hay 26 ovejas y 10 cabras. ¿Qué edad tiene el capitán? De los 97 estudiantes, 76 dieron la edad del capitán usando los números que aparece a continuación. O sea, los estudiantes decían, no, el capitán tiene 36 años. Entonces ustedes podrían decir, bueno, que no tiene sentido la respuesta dado el contexto. Y cuando se le preguntó a los estudiantes, los estudiantes dijeron, bueno, es que un problema planteado siempre tiene una y solo una respuesta. O sea, ese es como lo que ellos han vivido con los profesores siempre. Para llegar a esta respuesta se deben utilizar todos los datos. No es necesario que falte información, y el profesor no puede dar problema imposible, es responsable de la elección de las situaciones. Entonces, bajo todas estas suposiciones, la respuesta de los estudiantes era lógica, en el sentido de que, bueno, si el profe está haciendo una pregunta es porque espera una respuesta. Y si espera una respuesta es porque la respuesta la puedo obtener a partir de los datos. Y como estamos trabajando en matemática, eso generalmente tiene que ver con una operatoria. Entonces, a partir de eso, ellos dan esa respuesta. Entonces, uno podría pensar que es un fenómeno aislado, pero en realidad es un fenómeno que se da constantemente y tiene que ver con que los estudiantes asumen que los profesores esperan una respuesta bajo ciertas características. Bajo esas características que ellos suponen, ellos dan una respuesta. Y bueno, ¿cómo se define el contrato didáctico? Es el conjunto de comportamiento del profesor que espera del alumno y el conjunto de comportamiento del alumno que se espera del profesor. Y este contrato es el conjunto de reglas que determinan explícitamente por una pequeña parte, pero sobre todo se determinan implícitamente lo que cada socio de la relación didáctica tendrá que gestionar y de la cual será de alguna manera u otra responsable ante el otro. Y de hecho, es lo que le mencionamos delante, y no sé si ustedes lo vivieron cuando hicieron la primera evaluación, si pensaron en qué era lo que nosotros esperábamos del trabajo. ¿Lo pensaron o ustedes lo hicieron simplemente pensando en la teoría? Yo creo que siempre sucede eso, no solo en la evaluación que tuvimos anteriormente. Uno trata como de satisfacer lo que el profesor pide, más allá de fijarse en realidad en qué se está pidiendo en el mismo trabajo. Sí, y eso es un fenómeno de la enseñanza. Y que de hecho esto no significa que es algo malo, sino que es parte de la relación entre el estudiante sabe que el profesor quiere enseñar algo, entonces se da esta relación donde el estudiante sabe que el profesor espera algo y el profesor sabe que el estudiante espera algo, y en esos implícitos se generan las situaciones de aprendizaje. Bueno, y en todas las situaciones de enseñanza, el maestro trata de hacer saber al alumno lo que quiere que haga. Pero lo paradojal de esto es que no lo puede decir de manera completamente explícita. Entonces hay algunas veces que uno dice, no, miren, piensen en tal situación, pero finalmente el profesor no puede dar todos los detalles porque precisamente la idea es que emerjan para que surja de ahí el conocimiento. Y a partir de eso se genera la siguiente paradoja. Todo lo que... ¿Idea mía se escucha eco? Sí, se escucha eco. A ver, déjenme... Sí, yo creo que tienen que mutearse todo, excepto el Sí, que habla. perdón, se me olvidó. ¿Y ahora? Ahora no se escucha eco.
Ah, ya. Pensé que era yo. Ahí está. Todo lo que hace para que el alumno produzca los comportamientos que espera tienden a privar a este último de las condiciones necesarias para comprender. Y de hecho, como que se resume en la frase, si el profesor dice lo que quiere, ya no puede obtenerlo. Incluso, por ejemplo, ustedes pueden ver algunos cambios del contrato didáctico entre las clases presenciales y las clases virtuales que tenemos ahora. De alguna manera, por ejemplo, estamos en un nuevo escenario donde pasan cosas como, ya, pues chiquillos, hablen, digan algo, no nos dejen hablando solos. Entonces, es parte del nuevo contrato que los estudiantes ya no, de alguna manera no se sienten obligados en ese contrato a tener que necesariamente participar. Y los profesores también, bajo las reglas antiguas de clase, las reglas de presencial, ya no funcionan en este nuevo sistema. Entonces, tenemos que, de alguna manera, estamos renegociando las condiciones de este contrato, porque nosotros estamos entendiendo cómo funcionan, y cada actor, en este caso el estudiante y los profesores, están entendiendo cuál es el nuevo contrato, y a partir de eso, cuáles son las reglas nuevas de negociación. O sea, pasa en la evaluación, pero también pasa en la clase, como recién dijo el compañero. Bueno, y la noción de contrato lleva a preguntar sobre el significado del comportamiento y la respuesta del alumno, y de qué manera están condicionadas por la situación matemática, y también por el conocimiento propio, y también por la pista o la expectativa del profesor, o los hábitos, la costumbre. O sea, el profesor tiene cierta forma de comportarse, cierta forma de trabajar, y a partir de eso los estudiantes reaccionan. Y de hecho, ¿cuál es como se podría decir la cláusula número 1 de un contrato didáctico? Que hay un conocimiento que el estudiante, se espera que el estudiante adquiera. Nosotros, por ejemplo, en este curso, el contrato didáctico implícito es que hay ciertas teorías didácticas que se supone que van a ser útiles para ustedes como profesor. Entonces, nosotros esperamos que esas teorías didácticas ustedes las puedan utilizar, las puedan aprender y trabajar como herramientas profesionales. Y, por ejemplo, cuando se rompe el contrato didáctico, hay una tendencia a la baja en la expectativa sobre el aprendizaje. Y vamos a mostrar algunos, ¿cómo se llama? Algunos efectos adversos del contrato didáctico. Entonces, por ejemplo, cuando la pregunta que uno le hace a los estudiantes es demasiado grande, el profesor por su parte quiere que los estudiantes tengan éxito. Entonces les da como algunas pistas, algunas facilidades, empieza a dar más explicaciones para que los estudiantes entiendan lo que uno espera. Porque a veces uno da un problema que de alguna manera puede ser como creativo, pero uno se pone tan creativo que los estudiantes no cachan qué es lo que uno espera. Entonces como que uno le dice, no, pero mira, lo que tenéis que mirar acá es hacer esto, lo que tenéis que hacer acá es hacer esto, y al final uno como que casi le empieza a dar pistas de lo que se espera. Y esas actitudes son rupturas del contrato didáctico, y varias de esas tienen nombre. Entonces, por ejemplo, una de ellas es el efecto Topacio. Entonces, cuando el estudiante, aquí es Topacio, no Topacio, cuando el estudiante encuentra alguna dificultad, y lo voy a cambiar al tiro, Topacio. Cuando el alumno encuentra alguna dificultad, el profesor casi le da la respuesta. Y en realidad ahí se rompe el contrato didáctico, porque se supone que el objetivo de la situación es que el estudiante intente resolver el problema, y finalmente si tú les das la respuesta, en realidad ya no se está cumpliendo lo que se espera. Y de hecho Topace, el nombre Topace, viene de una película del año 1951, que es una película sobre un profesor que se llama Topace. Y hay una escena donde el profesor hace un dictado.
dictado de francés. Y hay una letra que al final no se pronuncia, pero se escribe, que es una S. Entonces el profesor cuando le da la respuesta, le dice mouton, que es oveja en francés, pero lo que quiere decir mutón en plural, entonces le dice mutón, mutón, y la escena es muy graciosa porque finalmente lo que está mostrando es que en realidad el profesor, como él ve que el estudiante se equivoca, el profesor le da la respuesta. Y cuando el estudiante lo hace, le dice muy bien, pero en realidad el estudiante no dice nada si fue el profesor el que le dio la respuesta a esa situación. Y de ahí viene el nombre de efecto Topaz. El efecto Jourdan es cuando ¿cómo se llama? Una respuesta simple se interpreta como un conocimiento profundo. Y un ejemplo de esto, ¿ustedes tuvieron teoría de grupo? ¿Ya? Sí, en primer año. ¿Se acuerdan del grupo de Klein? El grupo finito de 4 elementos, que viene por la simetría del triángulo. ¿Se acuerdan de eso o no? No, yo no. Que ustedes tienen un triángulo. Ahí están escribiendo por el chat. Ustedes tienen un triángulo y lo que buscan es hacer transformaciones de la figura sin que cambie la forma, y eso se llama la simetría del triángulo, y ahí aparece un grupo de 4 elementos que es el grupo de Klein. De hecho, si ustedes cambian el número de lados del polígono, aparecen otros grupos finitos. Entonces, por ejemplo... Yo vieron teoría de grupo en álgebra. En álgebra tienen que haber Sí. visto grupos cíclicos. Exactamente, de hecho un grupo cíclico de orden 4. Y entonces un ejemplo de esto es cuando precisamente como tiene que ver con la simetría del triángulo, supongamos que ustedes hacen trabajar a los estudiantes con triángulos de colores de papel lustre y le hacen hacer alguna actividad, y los estudiantes hacen alguna actividad y le dicen, oh, miren, los estudiantes lo que están trabajando aquí es con el grupo de Klein. Eso sería un efecto Jourdan, porque en realidad ustedes están interpretando una situación que tiene de alguna manera relación con el concepto, pero que finalmente no es el concepto mismo. Otro ejemplo, dice la profe Claudia, la mejor profe de álgebra. Sí. Otro ejemplo que ustedes conocen a Ernesto Sábato, ¿cierto? El escritor del Túnel y sobre Héroe y Tumbas también tiene varios libros. Sábato, antes de ser escritor, era físico, era un profesor de física de la Universidad de Buenos Aires. Y él cuenta en una historia, el primer libro que escribió, un libro de divulgación científica. Y en el prólogo de este libro, él cuenta que él, como profesor de física, fue a enseñar, fue a dar una charla de divulgación sobre la teoría de la relatividad. Entonces dice que en este primer intento que hace, él empieza a hablar, muestra fórmula de la pizarra, habla de la relatividad del tiempo, la relatividad de la masa, etcétera, etcétera, y cuando termina la charla le pregunta, ¿alguien entendió? Y nadie levanta la mano. Entonces en una siguiente charla, en lo que hace empieza a hablar de naves espaciales, de metáforas, de que si yo viajo lejos y después me devuelvo, estoy más joven, qué sé yo. Entonces pregunta, ¿alguien entendió? Y qué sé yo, un grupo pequeño levanta la mano, pero ya es más que la vez anterior. Y la vez siguiente ya elimina completamente todas las fórmulas y usa solamente metáforas y cuenta anécdotas y todo eso, y al final pregunta, ¿quién entendió? Y la mayoría entendió. Y dice, el único problema de eso es que al final estaba explicando cualquier cosa menos la teoría de la relatividad. Entonces también es como una manifestación del efecto Jourdan, que es uno en realidad hace como que está enseñando algo o el conocimiento que se espera, pero en realidad como que lo contornea, al final está enseñando otra cosa. O asume que la respuesta del estudiante es un conocimiento del que uno tiene en la cabeza, pero no que el estudiante lo tiene.
el desplazamiento metacognitivo, tomar una técnica que supone que es útil para resolver un problema como objeto de estudio y perder de vista el verdadero conocimiento que se debe aprender. Ya, ¿alguien me puede dar un ejemplo de esto? Que hay en matemática hay miles, que ustedes lo hayan vivido como estudiantes. Podría ser el Coca-Cola Hip Hip para trigonometría, que yo no sabía que era un triángulo hasta que llegué al aula. Ahí hay un buen ejemplo. O sea, imagínense que nosotros estamos viendo trigonometría y el profesor dice, ahora vamos a aprender el Coca-Cola Hip Hip, o el Todas sin tacos, o el una vaca, ¿cómo era? Una vaca vestida, no me acuerdo. ¿Cómo era ese? Vestida de uniforme. Claro, una vaca vestida de uniforme. Y como que el objeto de enseñanza se transforma en esa técnica. Ahí finalmente también se está rompiendo el contrato didáctico porque no estoy enseñando lo que ni la integral, ni los triángulos, ni trigonometría, sino que estoy enseñando la técnica. Y se transforma en el foco. Incluso puede ser, a veces pasa con cuestiones que son, que parecen un poco más obvias, por ejemplo, o sea, que parecen menos obvias. Cuando ustedes enseñan, cuando uno enseña la función cuadrática, si uno se centra solamente en las técnicas para encontrar la fórmula, por ejemplo, la fórmula es una técnica que está relacionada con un conocimiento, pero si, por ejemplo, mi foco es encontrar las raíces, deberían haber problemas donde las raíces se busquen no solamente de manera algebraica. Entonces, cuando la técnica reemplaza el conocimiento que se está poniendo en juego. Nicolás, Nicolás había levantado la mano antes. Sí, es que tenía una pregunta. Dale. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando en una clase se enseña ya sin este desplazamiento metacognitivo? Por ejemplo, las integrales y no sé, a mí me queda claro lo que es la integral y cómo se utilizan y la integración por partes. Pero al final de la clase el profesor igual como que da este truco, por así decirlo, que es como más que nada para aprenderse la fórmula, más que objetivo, porque igual sería como un desplazamiento metacognitivo o ya es como una ayuda. Yo ahí lo interpretaría, y esto es interpretable, como la enseñanza de un artefacto. Y ese artefacto puede estar provisto o desprovisto de un referencial teórico. Entonces, por ejemplo, si se enseñó todo lo que era integrales, el fundamento, y dice, pero mira, ¿sabes qué? Porque los artefactos son cuestiones útiles, en el sentido de que los artefactos me permiten hacer de manera más rápida y eficiente algo, pero si solamente me centro en el artefacto sin saber por qué funciona, ni cuándo funciona, ni cuándo deja de funcionar, estaríamos frente al desplazamiento metacognitivo. Si está todo el referencial teórico que me permite sostenerlo y saber hasta qué punto funciona, no estaríamos frente al desplazamiento metacognitivo. Y de hecho les tengo otro ejemplo que quizá ustedes vivieron o han vivido. Las inecuaciones, la tabla de inecuaciones. Cuando uno hace la tablita así como saca los factores y más menos, ve los puntos críticos, ¿se acuerdan de eso? Sí. Sí. Bueno, a veces la enseñanza se trata de aprender a usar ese artefacto, pero sin saber cuándo, ni por qué, ni cómo funciona, y ocurren cosas paradojales como que, por ejemplo, uno les pide solucionar la inecuación x al cuadrado menos 1 mayor que 0, y factorizan x menos 1 por x más 1 mayor que 0, hacen la tabla, hacen todo ese trabajo, y más encima, como eso en realidad queda como, no, eso no me sirve, no, otro. Factor x menos 1 todo eso al cuadrado mayor que 0. Y hacen la tabla, ¿no? Y como todo les queda que sirve, positivo, dicen, no, esta cuestión está mal. En algo me equivoqué la tabla porque siempre es más menos, más menos. Entonces, ahí hay un claro ejemplo de desplazamiento metacognitivo, porque finalmente uno se centra tanto en la técnica que de partida no sabe por qué en este caso me están dando puros valores positivos. Entonces, lo invito a hacer ese ejercicio. Paréntesis, x menos 1 al cuadrado mayor que 0 y aplicar
la tabla de inecuaciones e interpretar el resultado. ¿Ya? Se me ocurrió dos cosas, profe. Justamente, por ejemplo, enseñarle a dividir a una persona no significa enseñarle el algoritmo de la división, que sería un desplazamiento metacognitivo, porque el alumno podría aprenderse el algoritmo, pero no comprender lo que es la división. En tal caso, sería útil la técnica que nos mostró la profesora Claudia Valenzuela en cuanto a dividir con grupos, agrupar. Y en ese sentido podrían comprender lo que es el concepto de división y luego, no sé, pero cómo llegar al algoritmo o simplemente mostrarlo, eso también tal vez requeriría algo de trabajo. Otro que estaba pensando es que estas tres cosas, el efecto Topase, el efecto Jordan y el desplazamiento metacognitivo, es importante que lo consideremos como profesores profesionalmente, porque de hecho si tú cometes alguno de estos errores, te restaría profesionalismo. Ojo, miren, de hecho es interesante el tratante de Marco porque, bueno, lo que plantea Brousseau cuando define todos estos efectos es que hay algunas veces que son un poco inevitables. O sea, uno los tiene que intentar evitar, pero por ejemplo, no sé, el efecto Topase, que uno como que le da la respuesta al estudiante, dice, ¿qué pasa con estudiantes que tienen alguna necesidad especial y que uno de alguna manera lo está integrando a la clase? Entonces, de alguna manera uno lo hace, de alguna manera rompe el contrato, pero sabiendo que, porque en ese caso específico se dan ciertas condiciones particulares que me obligan a hacerlo. Entonces, bueno, hay una idea de intentar evitarlos, pero más que intentar evitarlos, reconocerlos, saber cuándo son inevitables y saber que uno lo está haciendo, o sea, identificarlo. Ojalá evitarlos, pero no es como si tú lo haces estás cometiendo un pecado de la pedagogía, sino que son parte de las herramientas que uno a veces trabaja como profesor. El problema es cuando uno abusa de ellas y sin siquiera saber que lo está haciendo. Eso yo creo que es más nocivo que el hecho mismo de usarlas. Gracias, profe. Bueno, efecto de la expectativa malentendida. Creer que la respuesta que se espera de los estudiantes es evidente. Y eso nos pasa todo el tiempo, por si acaso. Y aquí aquí viene el concepto clave de la teoría de situación didáctica, el medio. El medio es el sistema antagonista del sujeto. En una situación de acción se llama medio cualquier cosa que actúe sobre el estudiante y sobre lo que el estudiante actúa. Y de hecho la idea es que el estudiante, bajo la hipótesis 5, trabaja de manera racional y económica dentro de la regla de la situación. Entonces, por ejemplo, si voy a poner algo del nuevo contrato didáctico que nos impone la virtualidad, ustedes les piden a un estudiante resolver una ecuación y el estudiante puede con Photomat sacarle una foto a la respuesta y colocarla ahí. En realidad el estudiante está trabajando de manera racional porque lo está haciendo de manera más económica, respondiendo dando respuesta porque sabe que el profesor, por ejemplo, no puede, por la cantidad de estudiantes que hay o por las limitaciones tecnológicas, no puede buscar de otra manera si el estudiante aprendió o no a resolver la ecuación. Y bueno, y de hecho en el medio de un concepto matemático es el conjunto de los medios de situaciones en las que el conocimiento relacionado aparece. Y por ejemplo, un ejemplo paradigmático es el de... no, esto no es la brújula, es el compás. Aquí es la brújula aquí. El compás.
uno puede interpretar la geometría euclidiana como la geometría de la regla y el compás. Entonces, esos son los medios que los matemáticos, eran los medios válidos que los matemáticos tenían para poder hacer construcciones geométricas. De hecho, por ejemplo, ustedes han escuchado hablar de los problemas clásicos, la cuadratura del círculo, la trisección del ángulo y la duplicación del volumen del cubo. Yo sé. Gracias, Claudia. Por pescarme. Vamos, se puede. Alguien de... Ya, pues chiquillo, pesquenme. Sí, profe. Es que estamos en modo online, Jorge, adecuate. Sí, el nuevo contrato didáctico, que todavía no me acostumbro. Yo sé que me tengo que acostumbrar, pero no No, pero es que no logro puede hacer. ser parte del contrato, tienen que participar. Por ejemplo, esos problemas se pueden resolver numéricamente, se pueden resolver mecánicamente, pero finalmente con la regla y el compás no se pueden solucionar. Entonces, en la geometría euclidiana de la regla y el compás no tienen solución. De hecho, gracias a la teoría de Galois se sabe que esos problemas no tienen solución. Entonces, en la geometría euclidiana, esos son los medios, el compás y la regla. Y esos son los medios con los cuales yo desarrollo la matemática y con los cuales se vuelven válidas los trabajos que yo hago con ella. Y bueno, y también en esta teoría se define lo que es una situación fundamental y la que es capaz de generar mediante la interacción del sujeto con esa situación un determinado conocimiento. Y de hecho, la idea de esto es como, si yo quiero generar un conocimiento específico, no es que un montón de situaciones me sirvan, probablemente hay una cantidad bien reducida de situaciones que cumplen todas las condiciones para transformarse en una situación fundamental que genera un conocimiento específico. Y de hecho, eso hace que sea muy complejo diseñar y encontrar una situación fundamental para un conocimiento específico. De hecho, por ejemplo, si después de ver todos estos conceptos, cuando les pidamos que ustedes analicen la situación específica, una de las cuestiones que es interesante es que ustedes critiquen la situación para ver si cumple con las condiciones de situación didáctica propuesta por Rousseau. Y aquí viene la situación de acción didáctica relativa a un conocimiento. Y la idea es que en esta situación el conocimiento del tema solo se manifiesta a través de decisiones y de una acción y retroacción con el medio. Y de hecho, aquí la gracia es precisamente no evocar o no definir o no hablar de los conceptos que uno quiere enseñar, sino que los conceptos aparezcan como soluciones del problema planteado. Por ejemplo, en el caso de la botella de Rousseau, la idea es que el concepto de certeza, de azar, de experimento, surjan como necesidad propia para cambiar este concepto determinista a un concepto más probabilístico. Entonces, el pensamiento probabilístico puede emerger a partir de la interacción con la pregunta de la botella y determinar cuántas bolas de cada color hay adentro de esa botella. Entonces, en este caso, un estudiante puede estar ahí con la botella mirando y es una situación de acción. La situación de la formulación, aquí se conectan dos sujetos con un medio. Y la idea es que uno de los sujetos le pueda comunicar al otro lo que necesita para convertir una decisión efectiva sobre el medio en el que trabaja. Y por ejemplo, hay un ejemplo de los que a mí me gusta, piensen en la idea de contar para niños pequeños o niñas pequeñas. No sé si ustedes tienen hermanos, sobrinos. Yo tengo una hija de 5 años que es la que delante me venía a preguntar a cada rato. Entonces, por ejemplo, mi hija por mucho tiempo pensaba que ella sabía contar porque sabía recitar los números hasta el 10, o hasta el 20, hasta el número que sea.
pero uno se pregunta si eso realmente es contar. Y hay una situación didáctica que es bien interesante y que hace lo siguiente. Tiene un robot, o sea, como una cara de un robot. Y en la cara del robot tiene los 2 ojos, la nariz y una boca que tiene 4 cuadraditos. ¿Ya? Entonces, de hecho los 2 ojos son cuadrados, la nariz es redonda y parece que la boca tiene triángulo. Algo así. Pero es 2, 1 y 4. Y se utiliza con niños bien pequeñitos de kinder, algo, por ahí. Entonces, la situación consiste en lo siguiente. Se les pasa una cara de un robot y al lado de ellos lo que tienen que hacer es copiar la cara. Entonces, por ejemplo, tienen que colocar los 2 ojos, colocar la nariz y colocar la boca. Entonces, por ejemplo, supongamos que un estudiante en vez de ponerle 4 triángulos en la boca, le pone 3, o le pone 5, o le pone 6. Entonces, tú le puedes decir, ¿cuál es la diferencia? ¿En qué se parecen? ¿En qué se diferencian? Y ahí el estudiante, el niño o la niña se puede dar cuenta de que no hay la misma cantidad, entonces lo regulan solamente mirando. En una siguiente etapa, se les pone una cartulina blanca en un lado, se le pone la cara del robot en el otro, entonces el estudiante lo que tiene que hacer es ir a la cartulina donde está la cara del robot y después ir a la cartulina que está en otra mesa a intentar reproducirlo. Entonces ya la dificultad del problema cambia, porque en una la tenía uno al lado del otro y en el otro tiene que usar su memoria para recordar la cantidad. Y una vez que lo termina, se confrontan. Se parecen, son iguales, son distintas, y ahí el estudiante finalmente tiene que establecer estrategias cognitivas para poder memorizar. Una siguiente etapa de formulación es que hay un estudiante allá, hay un estudiante acá con el robot, y el niño le tiene que comunicar al otro niño o niña cómo reproducir al robot. Entonces, y tiene objetos ahí, por ejemplo, le puede decir con los dedos, le puede decir, mira, los ojos tienes que colocar esto y esto, y después de eso se confrontan. Entonces, en ese caso, la formulación está en precisamente que un estudiante le intente comunicar al otro la estrategia para poder reproducir ese medio. ¿Y cuál es el medio? Es la confrontación de estos 2 objetos. Y de hecho, por ejemplo, una de las características de la situación de validación es que establezca junto la validez del conocimiento característico de esta situación. Y siempre es el medio el que informa de la validez. O sea, por ejemplo, en el caso del robot, no es necesario que el profesor o la profesora diga está bien o está mal, sino que simplemente ellos comparen, vean si satisfacen o no las condiciones pedidas. Y de hecho, por ejemplo, aquí aparecen un montón en esta fase tienen que aparecer un montón de estrategias para hacer que esa información que uno le da al otro sujeto, el otro sujeto la entienda como uno la tiene pensado, y a su vez que la reproduzca en el medio para ver si satisface las condiciones. Hay otra fase, que es la última, la de institucionalización, pero que de alguna manera está mediada por los obstáculos. Sí, todavía tenemos tiempo. Y aquí está la pregunta al comienzo, que es un obstáculo, aparecen los distintos tipos de obstáculos. Y son el conjunto de dificultades que tiene un sujeto con respecto a la concepción de un concepto. Y de hecho aparecen precisamente porque el estudiante utiliza un razonamiento específico, y hay distintos tipos de obstáculos. Por ejemplo, están los obstáculos de origen ontogenético, que surgen limitaciones de tipo neurofisiológico del sujeto en un punto de su desarrollo. Por ejemplo, ustedes a temprana edad no pueden enseñar conceptos muy abstractos, porque el cerebro todavía no está desarrollado para poder alcanzar esos conceptos. De hecho, esto de alguna manera está ligada con la idea de próxima. Como que son conceptos que se podrían decir como paralelos, en el sentido de que la zona de desarrollo próxima lo que dice es, bueno, el estudiante tiene cierto conocimiento, tú lo pones, le pones una situación que está fuera de su conocimiento, pero que está cerca.
de tal manera que lo puede alcanzar y agranda su zona de desarrollo próximo. Entonces, a medida de eso, de alguna manera se van viendo como círculos concéntricos, donde está el conocimiento, y con esta nueva situación su conocimiento se agranda, bueno, no está lineal, pero esa es la idea básica, que uno le ponga como un desafío que sea alcanzable, que no esté dentro del repertorio, pero que él tenga la herramienta para poder resolverlo y alcanzarlo. Marco. Hola. Dale, Marco. Lo que pasa es que leyendo esto pensé en las limitaciones de los estudiantes, que pueden ser problemas de salud, problemas étnicos, porque ahora tenemos la diversidad cultural de culturas que antes no estaban aquí en Chile. Y también los problemas de comprensión, por lo tanto, sería una cuestión importante de trabajar porque, por ejemplo, puede que haya alumnos chilenos o que tengan problemas porque por sus antecedentes educacionales lleguen con determinadas herramientas a un curso determinado y eso les sirva de obstáculo, tal como los mencionaba. O sea, tenemos variedad de obstáculos como los étnicos o los problemas de salud, aparte de los alumnos que tienen problemas de comprensión. Gracias. Sí, no, de hecho, los problemas que pueden aparecer son diversos y cada uno es un mundo. O sea, si por ejemplo en nuestra sala de clases se encuentra un estudiante no vidente o con problema auditivo se generan una serie de dificultades para uno como profesor, obviamente para el estudiante, y probablemente son problemas con los que uno como profesor no sabe lidiar. Porque eso ya es un mundo en sí mismo y son cuestiones a las que uno se tiene que enfrentar. El tema del multiculturalismo o el multilingüismo, lo bueno es que hay investigaciones que en otros países donde esta es una realidad que de alguna manera es más recurrente y donde de ahí uno puede ver cuáles son las herramientas con las cuales uno se enfrenta, para no entrar solamente con el tema de las intuiciones. Las intuiciones, confrontarlas con resultados de otros países que hayan vivido situaciones similares. Los obstáculos de origen didáctico son decisiones que ya sea toma un profesor de manera local y muy puntual para enseñar un determinado tema, o que a veces vienen dados por el currículum. El currículum toma decisiones a veces que no tienen que ver con elementos epistemológicos o históricos, sino que tienen que ver con cuestiones más por necesidades que impone el sistema. Entonces, por ejemplo, el tema de que los decimales se enseñen desde temprano tiene que ver precisamente con una decisión. Ustedes saben que el sistema métrico decimal es una invención que apareció con la Revolución Francesa. Y de hecho, países como Estados Unidos o Inglaterra no usan el sistema métrico decimal y siguen usando yardas, millas y todo eso, porque la Revolución Francesa era una revolución antimonárquica. Y como ellos eran monárquicos, no podían adoptar un sistema que, aunque fuese más útil, iba contra su ideología política. Entonces, por ejemplo, ese tipo de decisiones que afectan a los sistemas educativos no tienen nada que ver con el conocimiento en sí mismo, sino que tiene que ver con decisiones que son de tipo más bien política y que afectan el conocimiento específico que se está trabajando. Y bueno, los más, yo creo que los más profundos de alguna forma son los obstáculos de origen epistemológico. Dicen que son aquellos los que no pueden y no deben ser evitados porque son parte constitutivo del conocimiento deseado. Y se pueden encontrar en la historia de los conceptos mismos. De hecho, aquí hay un montón de ejemplos. Por ejemplo, durante probablemente toda la enseñanza básica y media, uno aprende que una parte del todo es menor que el todo.
¿Están de acuerdo con esa frase o no? Lo voy a escribir aquí en el chat. Una parte del todo es menor que el todo. ¿Eso es cierto o falso? Dependerá del nivel donde estén los estudiantes trabajando, o del nivel de Por enseñanza. ejemplo, si le preguntamos aquí a estudiantes que son de matemáticas, que ya han visto harta matemáticas, ¿qué opinan ustedes? ¿Es verdadero o falso? Falso. No siempre es verdadero. ¿Alguno cree que es verdadero? ¿Alguien más cree que es verdadero o alguien cree que es falso? ¿Y si es falso, por qué? ¿Y si es verdadero, me pueden dar un ejemplo? O sea, yo creo que conozco un par de ejemplos en los que podría darse a entender que no siempre es verdadero. Ya, dale. O sea, por ejemplo, a ver, los números naturales son un subconjunto de los números enteros, pero de todas formas la cardinalidad de esos conjuntos es infinito y de todas formas se puede hacer una biyección entre uno y el otro, entonces pareciera que en verdad, a pesar de que los números naturales son una parte de los números enteros, son igual de grandes, tienen la misma cantidad de elementos. Excelente respuesta. Precisamente ese es un contraejemplo para decir que en realidad eso es falso. Eso es cierto en el mundo finito. Y de hecho es con lo que uno aprende durante muchos años cuando es chico. Y después, como esa idea está tan metida, y de hecho la idea de infinito es tan compleja, que por ejemplo el que desarrolló de manera rigurosa, que fue Cantor, se volvió loco. Entonces no es pero de alguna manera, como cuando ya estamos en la universidad, decimos, no, si, mira, en lo infinito ya no se cumple, y como que se sea un obstáculo epistemológico muy, muy, muy fuerte. Y de hecho, la gracia del obstáculo epistemológico es que es un conocimiento. O sea, la parte del todo es menor que el todo, es cierto en un montón de contextos. Y tiene un dominio de validez. Ese es un ejemplo. Y un obstáculo resiste y reaparece. Y también es constitutivo del saber. O sea, gracias a que la parte del todo es menor que el todo, se pudo desarrollar un montón de matemáticas. El tema es que cuando se extendió, llegó un momento en que esa validez, el dominio de validez se vio un poco restringido. Y no sé si ustedes han tenido los ramos de física, pero también, por ejemplo, yo, al menos personalmente, cuando ustedes conocen que esta fórmula de Newton, la energía es igual a la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Alguno recuerda esa fórmula? Energía Yo sí. por velocidad al cuadrado. Ya, ¿esa es cierta o falsa? ¿O cuándo es cierta o cuándo es falsa? Marco. Si esa fórmula es cierta en contexto relativista. En realidad porque el tema de que la masa tenga una aceleración de cierta magnitud permite ver efectos relativistas, pero si la masa no tiene esa aceleración, entra a jugar la mecánica de Newton y ya no es un contexto relativista. Bueno, de hecho, tu respuesta es casi, esa es como la respuesta correcta es al revés. Es cierto en contexto de Newton, pero es falso en contexto relativista. Porque, por ejemplo, el contexto de Newton asume que la energía es infinita, y en el contexto relativista tiene como una asítopa. Entonces, por mucho tiempo eso fue el conocimiento. Y cuando se extendió la teoría se dieron cuenta de que ya no se cumplía. Y cuando uno aprende física, uno aprende en el paradigma de Newton. Y cuando llega un momento que te llegan a enseñar de relatividad, te dicen, mira, todo lo que había aprendido no es tan cierto. Entonces ahí aparecen un montón de obstáculos epistemológicos. Porque los obstáculos epistemológicos no son
necesariamente de la matemática, están en cualquier conocimiento, cualquier tipo de conocimiento. Pero la matemática son objetos súper abstractos de trabajar, se pueden encontrar de manera como casi natural en cuestiones que uno enseña en la enseñanza básica y media. Y bueno, algunas ideas sobre los obstáculos epistemológicos, que ignorarlos no es algo necesariamente positivo, porque como estos reaparecen, cuando yo intento cambiar el contexto, finalmente mi conocimiento se tiende a reducir. Y estos conocimientos incompletos producen culturas temporeras, en el sentido de que me permiten, como tienen un grado de validez relativo, en ciertos contextos son ciertos, pero cuando yo agrando el contexto ya dejan de serlo. Y también otro efecto negativo tiene que ver con que de repente yo puedo entender cómo es la mecánica de los signos involucrados, pero no entender el significado. Y de hecho, por ejemplo, un ejemplo claro, yo creo que puede ser con la idea de límite, para todo epsilon mayor que 0 existe un delta. No sé si a ustedes les pasó lo mismo, pero yo me acuerdo de que yo probablemente lo empecé a entender como en tercer año, después de haber trabajado un montón con la definición, porque yo la veía, al principio no la entendía nada, después me hacían encontrar, dado un épsilon, encontrar el delta, yo lo hacía, pero sin saber por qué lo hacía, y no hay otra forma, como que no hay otra forma, en el sentido de que no tiene que ver con enseñarlo mejor. Probablemente hay alguna forma que uno lo entienda de una manera un poco más rápida, pero de todas formas es un obstáculo epistemológico, porque, por ejemplo, esa definición de límite, una definición que se demoró cerca de 200 años en ser refinada, porque los mismos matemáticos proponían una definición y se dan cuenta que no cumplía, y al final llegaron a una definición que es súper precisa, pero también súper críptica, que cuando uno la enseña nadie te la entiende porque es muy complicada. Entonces ahí hay otro ejemplo de obstáculo epistemológico. Antes de que siga, me gustaría decirle algo. Es que en la situación... Pucha, perdón, me puse nervioso y se me olvidó. Después lo... Ya, dale. Oye, estamos como en la hora y todavía quedan un par de diapositivas, entonces mejor para que no la pasemos a la rápido. Bueno. ¿Te parece, Claudia? Sí, perfecto, sí, está bien. ¿Qué es lo que queda? Porque igual fue como bien denso esta clase con un montón de conceptos. Y lo importante, más allá de ir recitando los conceptos, es poder identificarlos en una situación o en un trabajo. Entonces eso queda como pendiente, en el sentido de que ustedes busquen una situación y para que después todo... Es que está estos conceptos, lo que me tinca que puede ser importante para un profesor es ver un contexto dentro de un contexto, y varios. En un contexto, un contenido es válido y en otro contexto no. Así que el asunto de que se aprendan los contenidos junto con los contextos ayuda a ubicar la situación, y por lo tanto los alumnos no solo tendrían que aprender a manejar los contenidos, sino que también los contenidos dentro de los contextos, y aprender a manejar diversos contextos. No sé qué me dice. Yo creo que es la tarea del profesor justamente adecuarse dependiendo del nivel donde uno está trabajando, ¿sí? Aparece, por ejemplo, la definición de lo que es la potencia. Inicialmente nosotros decimos, bueno, que el exponente indica la cantidad de veces que voy a repetir este factor y que se va a multiplicar.
pero eso pierde sentido, ¿cierto? Cuando ya nosotros cambiamos el número, el exponente, el valor del exponente. Cuando pasa a ser entero o cuando pasa a ser fraccionario, ya no tiene sentido esa definición que se dio originalmente, pero tuvo su validez y su peso y su valor, ¿cierto? Cuando se definió de esa manera en ese nivel. Posteriormente, evidentemente, los alumnos tendrán una madurez biológica que tal vez le permita, ¿cierto?, ser más abstractos y entender otras situaciones. Y por eso seguramente es posible después cambiar ese tipo de número, ¿ya? O sea, Gracias. el valor del exponente. Pero esas cosas también están como pensadas y ya están súper dichas, ¿ya? Y por eso está declarado de esa forma en los textos. Y de hecho lo de los contextos es un tema súper interesante de analizar, porque yo creo que a veces hay una idea de ponerle a todo contexto cuando, por ejemplo, en el caso de la botella, no tiene ningún contexto. No es un contexto como, no, este problema te sirve para resolver algo en la vida, sino que tiene que ver con con un desafío intelectual. Y por ejemplo, esto me lo mandaron hoy día, ayer. Un problema que hicieron una institución de educación superior acá en Chile. No voy a decir el nombre para no desprestigiarla, pero dice: un niño sube una montaña rusa. La altura a la que está el carro en el que sube el niño en metros está dada por la función x a la cuarta dividido por 4.000, no estoy inventando, menos 53 dividido por 3.000 por x al cubo, más 153 partido por 500x cuadrado más 10, donde x en metros indica la distancia horizontal recorrida desde el comienzo del viaje. Ahí ya es extraño el contexto, pero... ¿Y qué la cuarta? Imagínate. Dice: el niño sube al carro con un balde de 500 gramos de cabrita. Cuando el carro desciende, por cada metro que avanza horizontalmente, se estima que caen 20 gramos de cabrita. ¿Con cuántos gramos de cabrita queda el niño al terminar el recorrido? O sea, el contexto no tiene ningún sentido. Entonces, lo que se pretende con el contexto es darle un sentido a los problemas, y por contextualizar un poco a la fuerza, se termina perdiendo todo el sentido de lo que se está haciendo. Entonces, el tema de los contextos es súper... Pero yo digo que si el contexto ayuda, usarlo. Si el contexto no ayuda, uno igual puede hacer problemas interesantes matemáticos, que sean cercanos en términos de lo que el estudiante sabe, que no tengan contexto. Nicolás levantó la mano. ¿O será de... Sí, pero una pregunta así como de otro tema, ¿se puede? Sí, claro. Obvio. Tiene que ver con el medio. Lo que había entendido era que el medio podía ser moldeable por el profesor, pero me surge la duda si es que el medio puede ser negociable con el estudiante. De hecho, bueno, es que dependiendo de cuál es tu concepción que estáis teniendo, que está en tu cabeza sobre medio, pero el medio, lo que se entiende, es lo que provee la situación. No es el medio, por ejemplo, social o el medio, sino que es la situación. Cuando yo actúo sobre la situación, cómo ese medio me informa a mí. Entonces, en ese sentido, el profesor puede moldear el medio, porque define cuáles son sus variables y cómo va a retroalimentar al estudiante de acuerdo a lo que hace. O sea, ¿Podríamos decir que el medio es la actividad y el material que está utilizando el estudiante al momento de... sí, pues, por ejemplo, en el caso de la botella, supongamos que... al resultado. ¿Ese es el medio? El medio por ejemplo, ¿te acuerdas de la variación que tú... Sí, pues, que tú propusiste? Por ejemplo, Claudia decía: a mí me hubiese gustado en la tarea de la botella que en vez de que se vea una bola al mismo tiempo, se vean dos. Es un cambio en el medio y cambia completamente la retroalimentación que le da al estudiante. O para qué decir que yo ponga una cantidad mayor de bola y se vea la mitad y la otra mitad no. O sea, yo puedo cambiar el medio y ese medio me cambia la situación, cambia la información que le entrega al estudiante al enfrentarse a ella. Sí, o sea, es que lo que pasa es que lo pensé, porque una parte de la definición del medio decía como que un ejemplo era la utilización de la regla, compás y, bueno, todo lo demás para hacer gráficos en geometría. Pero, por ejemplo, bueno, me ha pasado en clase cuando estudiante y ahora cuando grande que uno, no sé, utiliza GeoGebra o
utiliza otras herramientas mucho más actualizadas para el mismo objetivo. Entonces, en ese caso, ¿qué pasa con el medio? Pues como que ahí el estudiante como que toma como la iniciativa de cambiarlo y no el profesor. Pero eso Entonces, no por es eso medio. preguntaba si es que podía hacer negocio. Ah, claro. Que ese es otro medio. Porque el medio como palabra es una palabra polisémica. Y ahí tú estás utilizando el medio en otro sentido, no en el sentido de la situación didáctica, que también es válido. O sea, yo estoy de acuerdo con tu reflexión, pero cuando decimos medio en el sentido de situación didáctica, es una definición muy específica. No son todos los medios existentes en la clase. O sea, en el caso que tú dices, por ejemplo, podrían ser los medios tecnológicos con los que uno trabaja. Claro. En didáctica también se usa el concepto artefacto que usaba Jorge. Un artefacto podría ser la regla, el compás, y podría ser el GeoGebra, que de alguna manera, claro, ¿qué vas a hacer con el GeoGebra? Va a haber una situación, y ahí está el medio, en esa actividad que creó el profesor con el GeoGebra y que está haciendo que los alumnos interactúen con él. ¿Ya? Ya, sí, creo que me quedó bastante más claro el medio. Estaba como medio perdido. Ya. Gracias. No, y bacán que pregunté porque uno a veces... no sé si ustedes han visto la escena del Chavo donde Don Ramón le explica el juego de bolos. Búsquelo ahí. Don Ramón explicándole al Chavo el juego de bolos. Entonces Don Ramón le dice, mira, el juego de bolos es una mesa larga, donde al fondo hay unos pinos. Entonces el Chavo se imagina una mesa larga, unos pinos de árboles donde uno tiene que botar con la bola. Entonces, claro, a veces pasa eso, uno utiliza palabras que ustedes conocen y ustedes dan el sentido de acuerdo a los conocimientos previos que ustedes tienen. Entonces uno intenta darle una definición, pero también lucha con las concepciones que ustedes tienen acerca de las mismas palabras. Esa es la gracia del lenguaje, que tiene ambigüedad, polisemia, y eso es una fuente de riqueza y una fuente de confusiones también al mismo tiempo. Así que bacán que preguntes, Nicolás. Hay dos manos yo creo que... Ernesto, ¿puede ser? ¿Ernesto? Hola. Yo quería preguntar porque estoy confundido con el concepto de la situación adidáctica. Yo la entiendo como una situación que permite a los estudiantes ir como asimilando o desarrollando conceptos sin que se los den. Pero mi pregunta tiene que ver con una diferenciación con otros conceptos como la situación didáctica misma. ¿La situación didáctica es algo que engloba la situación didáctica o qué diferencia hay? ¿Cómo podría saber cuándo hablo de una situación didáctica y una adidáctica? Claro. En la situación didáctica, Brousseau plantea ciertas fases que el estudiante por las cuales va a pasar, ¿de acuerdo? Entonces, por ahí veíamos la fase de acción, donde el alumno está con el medio interactuando, ¿sí? Entonces, esa es parte de la fase didáctica, porque solamente el estudiante está con el medio y está de alguna manera generando teoremas en acto y cosas que van surgiendo a medida que él va involucrándose. Después vienen otras fases donde los alumnos, siempre el profesor está como, ha perdido un poco el rol protagónico, está como observando toda la situación, y toda esa fase, la fase de acción, la de formulación y la de validación, comprenden lo que llamamos la fase adidáctica, o la situación adidáctica, ¿de acuerdo? Yeah. Y dentro de todo ese interactuar, el profesor está escuchando lo que dicen sus estudiantes, capaz que alguno le pregunte y él le va a decir, oiga, le va a devolver la pregunta transformada, ¿cierto? En una, por favor, comprométete, sigue trabajando. Y después, cuando los alumnos logran, ¿cierto? Adquirir el aprendizaje o descubren, ¿cierto? Lo que esperaba el profesor, viene una fase que se llama institucionalización, ¿de acuerdo? Donde ahí el profesor toma su rol, ¿ya? Y de alguna manera declara el aprendizaje, utilizando los conceptos que él escuchó que utilizaban sus estudiantes, porque no puede ser que defina algo el profesor que esté lejano a la creación de sus estudiantes. Entonces si yo hago como un gran conjunto, donde veo la fase adidáctica, veo la institucionalización, incluso pienso en el tiempo que se dedicó el profesor a construir el medio
que utilizaron sus estudiantes, o sea, todo eso se llama situación didáctica. Ya. Claro, de hecho, la situación didáctica hay una intención. Yo quiero que el estudiante aprenda algo. Y para que el estudiante aprenda algo, yo creo una situación didáctica, para que él interactúe con él y a partir de eso construya su conocimiento. Pero no es una construcción así como hippie, en el sentido de que no, que construye el conocimiento y que ahí vea cómo lo hace, está bien definido en cada una de estas etapas. Entonces, por eso yo a veces pienso que la teoría de situación didáctica es un constructivismo conductista, así como que mezcla un poco de las dos cosas en su proceso. Ya. Ahí creo que lo tengo un poquito más claro, gracias. Marco. No, se me quedó la mano levantada. Ah, ya. Ok, perfecto. Oye, estamos medio pasados la hora. Estamos listos. Nos juntamos la próxima semana y les vamos a enviar la nota de la prueba estos días, ¿ya? Hoy día o mañana o pasado más tarde. Ya. Estamos en proceso, estamos ahí corrigiendo a full. Eso. Muchas gracias. Chao, que estén Muchas súper gracias. bien. Buena semana para todos. Chao, Chao, profe. profes. Que estén bien. Que estén bien. Chao. Chao, chao. Chao, Claudia, que estés bien. Jorge. Sí, Jorge, tú también. Que estés bien.